Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC OCRA, presenta Duralex, Setlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. Pues bien, amigos, gracias por permanecer con nosotros. Lo prometido es deuda. Gracias a los magistrados que nos han permitido seguir grabando este programa en conmemoración del centenario de la promulgación de nuestra Constitución. Hoy, viernes 3, a 2 días de la celebración, pues vamos a abordar realmente el tema al que nos llevaba originalmente, que es la Constitución de 1917, la que vamos a conmemorar. Ya había unos antecedentes platicados en el programa anterior, pero hoy vamos a ampliarlos, 27 minutos, no nos ampliamos mucho porque ya ven que se nos fue el tiempo, el primero rapidísimo. Gracias a ustedes, de veras, por permitirnos compartir con el público esta situación. Entonces nos quedamos en 1917, pero hay antecedentes y hay en el curso de 17 a la fecha, pues un sinfín de reformas. Qué gusto empezar. Nuevamente, bienvenidos. Nos da mucho gusto saludar a tu auditorio y en verdad festejando este centenario de nuestra Constitución, pues precisamente uno de los puntos muy importantes que celebramos de nuestra Constitución, de la de 1857 a la de 1917, precisamente figuras muy importantes que es la no reelección. Es otra de las figuras muy importantes, y en la cual también se elimina la vicepresidencia que existía de la República, ¿no? Se ratifican también las elecciones directas. Recordemos que precisamente derivándose de la Constitución de Cádiz, las votaciones eran indirectas, ¿no? A través de un sistema similar, algo como el sistema democrático que tiene Estados Unidos hoy en día, ¿no? Es un indirecto, y que precisamente, aunque haya ganado por más votos Hillary Clinton, pero por la representación que tiene, ganó el actual presidente. Y otro de los temas más importantes también que vienen dando las figuras que trascendieron en esta Constitución viene siendo la mayor autonomía al Poder Judicial, ¿no? Precisamente sabemos la parte judicial, ejecutiva y legislativa le dan mayor autonomía a este órgano judicial, que es la tutela judicial. Sin embargo, pues hoy en día esta parte judicial todavía no la hemos concretado. Hemos en diversos programas versado en cuanto a los órganos electorales de las entidades, pues que si bien se nos ha otorgado la autonomía técnica, la autonomía financiera, precisamente para consagrar bien el ejercicio de nuestras funciones, pues no hemos logrado todavía esa autonomía. Es decir, hemos avanzado y nuestra Constitución se ha ido adecuando respecto a todas las necesidades que ha requerido nuestra ciudad, nuestro país. Si me permites, más adelante te estaré yo comentando más de las 600 reformas. Estás mencionando cuáles son los artículos más que se han tenido reformas, cuál es el presidente que más ha tenido reformas en nuestra Constitución. Alguien que nos pueda platicar un poquito de historia, 1910, la gesta que nos da en su oportunidad para pues poder llegar a esto, ¿no? Con mucho gusto, tocayo, y agradeciéndole a todos los televidentes que nos permiten entrar a sus hogares. Creo que fue muy importante, ¿no? ¿Cuál fue el punto que desencadena la revolución de 1910, el 20 de noviembre, aunque el 18 ya se habían insurreccionado los hermanos Cerdán? Pues que Porfirio Díaz, en la famosa entrevista Friedman, ya había expresado que nuestro país estaba listo para la democracia. Después de 30 años de reelecciones y de ejercer el poder, pues manifiesta que ya era el momento en que nuestro país eligiera directamente a sus gobernantes. Y esto, bueno, lo abandera don Francisco Ignacio Madero, originario de Coahuila, y empieza a generar un movimiento importantísimo en la medida en que no respetan las elecciones en las que participó, incluso hasta lo llegan a encarcelar. Bueno, pues inicia... Pino Suárez todavía como vicepresidente, porque existía en ese entonces la figura de vicepresidente. Todavía, como acertadamente lo señaló el doctor Hurtado, en la elección participaron Pino Suárez y don Francisco Madero. Y cuando logran, aquí la verdad hay que reconocerle a don Porfirio Díaz que el periodo durante el cual se generó la lucha, la revolución, fue muy reducido. Afortunadamente,
unos menos de un año o algo parecido, y logró firmar los tratados de Ciudad Juárez. Con eso se pudo iniciar su periodo don Francisco I. Madero y Pino Suárez, que desafortunadamente en alguna embajada de la Ciudad de México de aquella época se genera una traición a cargo de Victoriano Huerta. La decena trágica de 1913. Exactamente, en 1913 desafortunadamente culmina con el asesinato, el magnicidio de don Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. Pero esto permite que don Venustiano Carranza, también en el estado de Coahuila, asuma la defensa de la Constitución de 57, precisamente. Y un añito después, en el 14, cae Huerta. Cae Huerta, afortunadamente, con los tratados de Teleoyucan, que firma a nombre de Venustiano Carranza don Álvaro Obregón, aquel genio político y militar. Y bueno, pero se están generando otros movimientos muy importantes, tanto en el norte del país por conducto de Francisco Villa, originariamente Doroteo Arango, y en el sur, en el que para orgullo nuestro, yo como todos saben soy morelense por residencia, y para orgullo de todos los morelenses originarios de esta entidad federativa, nos debe de dar muchos motivos de enorgullecimiento. La verdad es que pareciera que la revolución, en este desacuerdo que llega a tener don Venustiano Carranza con la Convención Revolucionaria, que no reconoce el nombramiento de Eulalio Gutiérrez como presidente provisional, pues se fracturan las principales fracciones revolucionarias que habían logrado derrotar a Victoriano Huerta, ¿no? El Ejército Libertador del Sur, comandado por don Emiliano Zapata, la División del Norte de Francisco Villa, y el Ejército del Noroeste de Obregón, con el apoyo de Venustiano Carranza. La verdad que fue, cuando uno lo analiza en retrospectiva, muy triste que no se pudieran poner de acuerdo, porque nos hubiera evitado continuar la lucha, y seguramente no hubiera permitido la traición de Guajardo a don Emiliano, luego en los 20 el asesinato de Francisco Villa. Creo que hubiéramos tenido, pero bueno, remontándonos a los hechos, para mí lo más importante como morelense por residencia es que, a pesar de que el decreto mediante el cual convoca a Venustiano Carranza al Congreso Constituyente, que emitió 14 de septiembre de 1916, seguramente dijo don Venustiano, van a ser mi tocayo, entonces vamos a emitir el decreto, excluía a quienes hubiesen servido con las armas al gobierno constitucionalista, a pesar de que no hubo, acuérdense que vamos a la Convención Revolucionaria, va don Antonio Díaz Soto y Gama y Luis Méndez, el fundador de la Casa del Obrero Mundial, por parte de Zapata. Al romperse el acuerdo de la Convención Revolucionaria, pues cuando convoca al constituyente, pues establece un impedimento para que todos los que fuesen enemigos de la Revolución Constitucionalista, le hace Zapata y todo su Ejército Libertador del Sur y Francisco Villa en la División del Norte, pues no pudiesen participar en la Constitución de 1917. Se convoca para instalarse el 1 de diciembre de 1906 y concluye sus labores el 30 de enero de 1917. Aquí no venía preparado, pero si me permiten, déjenme leer quiénes nos representaron al estado de Morelos en la Constitución. En esa época había 3 distritos electorales, y el primero, cuya cabecera era Cuernavaca, fue electo o nos representó. Yo no he encontrado muchos elementos sobre las elecciones, pero bueno, nos representó en el constituyente don Antonio Garza Zambrano, quien fue originario de Cuernavaca. En el segundo distrito, cuya cabecera era Cuautla, también un originario de Cuautla, don José L. Gómez. Y finalmente, en el último y tercer distrito, con cabecera en Jojutla, don Álvaro Alcázar Mondragón, originario de Jonacatepec, Morelos. Pero lo más importante para mí es que, a pesar de que Venustiano Carranza impidió que asistieran representantes del Ejército Libertador del Sur,
En la Constitución de 1917, uno de los temas más importantes y que le dio la característica a la que hacía referencia el doctor Ertino Avilés sobre las garantías sociales es que se incorpora el Plan de Ayala al artículo 27. Actualmente se dice que el 27 hace referencia a la propiedad. La verdad es que era la cuestión agraria. Fue todos los postulados del programa del Plan de Ayala los que se incorporaron a la Constitución de 27, a pesar de que ninguno de los zapatistas estuvo presente en el Congreso. ¿Qué representa eso? Que la fuerza ideológica del Plan de Ayala se pudo representar, aunque no hubiera diputados zapatistas, los que asistieron, los progresistas, tomaron en cuenta el movimiento. Y en el aspecto laboral, que todos podríamos pensar, bueno, pues Zapata, al estar vinculado a postulados agrarios, pues no hizo planteamientos de carácter laboral que hubieran sido recogidos. Fue el Plan de Ayala, pero además por conducto de Antonio Díaz Soto y Gama y de don Luis Méndez, que fue el fundador de la Casa del Obrero Mundial en 1912, propusieron precisamente en la ciudad de Cuernavaca, en el teatro que ahora es el Cine Morelos, que existía desde 1880 y tantos, ahí sesionó la Convención Revolucionaria. Cuando se escinde y los carrancistas dejan de participar en la Convención Revolucionaria, recordemos que primero se instala en México unas semanas, después todos dicen, no, pues en México está controlado por Carranza, se tiene que trasladar a Aguascalientes, ahí en Aguascalientes hay el rompimiento, se regresa otra vez a México, pero en febrero y marzo de 1915, sesiona en Cuernavaca, Morelos, y en esas sesiones don Antonio Díaz Soto y Gama, con la anuencia de don Emiliano Zapata, propone dentro del programa de reformas políticos sociales que necesitaba la Constitución, propone reconocer el derecho de huelga y el de sindicación a favor de los trabajadores. Eso es importantísimo. Y después se llega ese planteamiento se traslada. No, son las dos instituciones fundamentales del derecho colectivo del trabajo que se complementan con todos los postulados de don Ricardo Flores Magón planteados en el plan del San Luis, Missouri del 1 de julio de 1906. Todas las protecciones del derecho laboral individual y las de colectivo planteadas por el Ejército Libertador del Sur se van a reflejar en el artículo 123, pero lo más importante es que ese programa de reformas políticos sociales que aprobó la Convención Revolucionaria ya sin ninguna fuerza fue dado a conocer en 1916 en Jojutla, Morelos. En Jojutla, Morelos se logra dar a conocer nuestro programa. Bueno, porque me considero zapatista, el programa del Ejército Libertador del Sur, y es uno de los postulados que, a pesar de que no se permitió la participación de los zapatistas en la Constitución en Querétaro, pues se lograron incorporar mucho antes. O sea, estos planteamientos de 1915 para reconocer el derecho de huelga y el de sindicación son previos a la Constitución de 1917 y son la fuente incontrovertible. Bien, hablábamos de 600 reformas y después pasamos, si me permite, doctor, a hablar del derecho humano y lo trascendente que la Carta Magna contempla. Pero para tener un poquito más de historia, ¿no? Sí, claro. El 31 de enero de 1917, cierra el Constituyente y el 5 de febrero se promulga la Constitución. Y nos vamos de lleno a lo que hoy contempla, ¿no? Claro, si me lo permites, también me permití hacer una revisión por aquí. 27 artículos de nuestra Constitución actualmente son intactos hasta el momento. 109 artículos son los que han sufrido algunos cambios. Entre los presidentes de la República que podemos citar que más reformas y cambios ha hecho en nuestra Constitución es Felipe Calderón. Buenos o malos, pero 110 cambios a 110 artículos, en lo cual se puede considerar de manera porcentual el 20% de nuestra Constitución en reformas. Ernesto Zedillo, 77 cambios, y Miguel de la Madrid, 66 cambios. Es decir, en ese orden son los cambios que se han hecho. ¿Cuál es el artículo constitucional que ha tenido más reformas? Es el 73, el cual es el que cita las facultades del Congreso de la Unión y refiere a 71 cambios.
Por otra parte, el artículo 123, que es el que precisamente de los derechos sociales, que consagran los derechos laborales, es el que ha sufrido 24 cambios. Y por último, el artículo 89, que es el que refiere a las obligaciones y derechos del presidente de la República, ha sufrido 17 cambios. Es importante citar también aquí que entrando en un foco ya más, que nos faltó precisamente un análisis filosófico de la gesta de nuestras constituciones. Si muchos dicen que la Constitución de 1857 es de un justnaturalismo, ¿no? Otros citan que es un positivismo. Entonces ahí entró, faltaría más tiempo para entrar a una reflexión filosófica para ver cuál era de las corrientes filosóficas las cuales gestaron nuestra Constitución. Hoy en día hay infinidad de corrientes filosóficas que viene siendo el neoconstitucionalismo o el positivismo, que es el que está debatiendo ahorita y defendiendo un español, que el doctor Manuel Atienza. Y bueno, no acabaríamos de hablar de este tipo de análisis reflexivo y de la filosofía del derecho. Recordemos que nuestra Constitución tiene 136 artículos, los cuales tiene también 19 artículos transitorios, y que, pues, como se dice coloquialmente, y aún hay más. Sí, 9 títulos, se le adiciona un título más al octavo que tenía el anterior, y de los 126 nos damos 136 artículos y 19 transitorios, como bien comenta. Dentro de estas reformas, obviamente 600, ha habido algunas buenas, unas malas, unas trascendentes, otras negativas, como la energética, que pues, hoy sufrimos su consecuencia. Pero una trascendente y que como litigantes, como postulantes, a mí me ha generado un poquito de ruido es el artículo primero constitucional en relación a los derechos humanos. Para ustedes como juzgadores hoy, anteponer un derecho, una garantía constitucional a un derecho humano, un tratado internacional a una constitución, hoy las libertades que se han venido dando a través de este derecho humano, que es la paridad, la equidad de género, y otras que se han venido discutiendo en relación ya al reconocimiento de géneros particular. Hoy, por ejemplo, los matrimonios entre personas del mismo género, aunque no se encuentre tutelado en la ley de un Estado, aunque un código civil no lo maneje, a través de un amparo predomina su derecho ante la ley. Y así como muchas otras cuestiones, es a mí lo que me llama la atención, lo que me causa un poquito de inquietud, porque al momento de llegar a la interpretación, al llegar a la aplicación de la norma o el derecho, ¿qué vamos a hacer ahí en ese sentido? ¿Cómo vamos a poder, o ustedes más bien, cómo van a poder ustedes como juzgadores de derecho electoral? Yo puedo manifestar mi derecho humano a participar, no obstante que la Constitución determine X o Y requisitos. Si yo lo argumento como un derecho humano, ¿qué vamos a hacer para anteponer, como en los otros ejemplos que puse, un derecho humano a un derecho tutelado por una ley? Uno de los cambios más importantes que originó la reforma del año 2011 fue la distinción entre una garantía individual con un derecho humano. La garantía era un concepto que en la voz del maestro Ignacio Burgoa hacía referencia a un mecanismo de protección y no a un derecho sustantivo. 38 o 36 artículos lo tutelan, ¿no? Así es. Las garantías. De tal suerte que en la Constitución mexicana hoy queda definido que la garantía se refiere al instrumento procedimental y que el derecho humano se refiere a la parte sustantiva, a la atribución que el gobernado tiene en su vida, en su libertad, en su posesión, en su propiedad. El artículo primero constitucional refiere que la interpretación de los textos tendrá que llevarse a cabo la mayor protección al particular en defensa de sus derechos humanos. De tal suerte que no es posible hablar de un rompimiento jerárquico en cuanto a que hoy los instrumentos internacionales estén a la par o por encima de la Constitución. La Constitución sigue siendo, en términos del artículo 133, la Constitución como norma jurídica suprema. Solo que hoy
se ha formado, en términos de los precedentes, un bloque de constitucionalidad donde están los derechos humanos de origen constitucional y los derechos humanos de origen internacional. De tal suerte que en términos del artículo 107, fracción primera, inciso A de la Ley de Amparo, quien aplica la norma debe privilegiar los derechos humanos respecto de los otros ordenamientos de carácter positivo. Ahora, ello no es subterfugio para que un juez evada lo que dice la norma bajo la idea de que se privilegien derechos humanos, porque el alto tribunal ya ha sostenido que en cuanto se trata de instrumentos de carácter procesal, no aplica maximizar esos derechos fundamentales evadiendo las formalidades de un procedimiento. Sin embargo, en materia electoral ya hay precedentes de eso. Cuando se trata de materia sustantiva, si es materia sustantiva, por ejemplo el tema de la paridad, por ejemplo el tema del derecho político electoral a votar y ser votado, nos permite el poder tener como juzgadores la maximización del derecho fundamental a partir de lo que establece tal derecho. Si hay entonces manera de aplicarlo y maximizarlo en ese sentido. Por supuesto. Y es lo que hoy el párrafo tercero del artículo primero se puede y se debe, porque el párrafo dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán aplicar los derechos humanos bajo los principios de progresividad, universalidad e interdependencia. Lo que habría que acotar es que para efectos de seguridad y de certeza jurídica, esta reforma del año 2011 no tocó los artículos 14 y 16 de la Constitución. Y el último párrafo del artículo 14 constitucional hace referencia que las sentencias dictadas por los jueces deberán aplicarse conforme, y hay una regla jerárquica, conforme a la letra de la ley, conforme a su interpretación o conforme a los principios generales del derecho. Y en la interpretación, en los principios no entra la... No entramos a la interpretación cuando la letra es clara. Si la letra es clara, aplicamos. No se puede interpretar una norma clara porque en el fondo se buscaría evadir la aplicación de la norma. Código familiar y matrimonio entre iguales. Ante la aplicación de la norma. Entramos a la labor interpretativa solo en la medida en que la norma sea obscura, irregular. Y entramos a la aplicación de los principios generales del derecho cuando en el sistema normativo haya omisiones normativas. Matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Así dice en su código. Define el matrimonio. ¿Cómo entonces, por encima de la norma de lo que establece nuestro código, interpretamos y hacemos valer un derecho humano? El alto tribunal ha sostenido que en la interpretación vinculada a una mayor progresividad de los derechos humanos, la persona tiene la opción de poder tomar la decisión, porque se trata de materia sustantiva. En el camino que nos marca hoy la reforma del año 2011, la Administración de Justicia paulatinamente camina de una normatividad solo de reglas a una normatividad de principios. En materia electoral, el principio de paridad de género; en materia laboral, el principio pro operario; en materia penal, el principio indubio pro reo; en materia familiar, el principio del menor o incapaz. Esto hace que, como en otrora el legislador fue trascendente en la administración de justicia, sea el juzgador la piedra angular de este nuevo sistema normativo. De ahí conviene destacar, como lo decía Manuel Crescencio Rejón, evitemos que los jueces se involucren en temas de orden político. Y el Poder Judicial, por su construcción, debe de ser un Poder Judicial que se oxigene de manera constante, que permita la rotación de sus miembros, para que a través de la carrera judicial efectiva, si existe un Poder Judicial sólido y fuerte, tengamos un Estado constitucional y democrático fuerte. Nuestro Congreso tuvo bien reformar nuestra Constitución y determinar que nuestros magistrados durarán 20 años en el cargo sin necesidad de ser evaluados. Pero bueno, esa es la interpretación que hacen nuestros señores diputados. Nos quedan 2 minutitos, otra vez ya se nos fue el tiempo y no abordamos mucho de lo que si me permite, toca un comentario adicional a sí. las acertadas expresiones del doctor Aviles. Habría que recordar que ya la Corte interpretó
que tenemos los derechos humanos, hay que protegerlos, tanto los que están previstos en nuestra Carta Magna, que conmemoraremos su promulgación el 5 de febrero, como los previstos en los convenios internacionales. Entonces, están a la par y evidentemente ellos van a prevalecer sobre todas las normas que se deriven de la Constitución, la legislación federal, la legislación local, pero porque el constituyente permanente ha incorporado la fuente convencional a la par de nuestra Constitución. Sin embargo, no pueden prevalecer los convenios internacionales frente a las disposiciones de nuestra Carta Magna. Ya la Corte ha establecido que cuando existan restricciones en nuestra propia Constitución política, tendrán que prevalecer estas y no se tomará en cuenta el contenido del convenio internacional. ¿Por qué? Porque, como lo comentábamos, las decisiones políticas fundamentales están incorporadas a través de la representación popular por la vía del Congreso Constituyente Permanente, en el que, como sabemos, no solo participa el Congreso de la Unión a través de las dos cámaras, sino también los congresos locales por conducto de las, ahora serán 32 entidades federales. Un último y brevísimo comentario. Yo, Carlos, pues agradecer en verdad la participación del Tribunal Electoral a través de mis compañeros, el doctor Ertino y el doctor Carlos. El Tribunal Electoral es la casa de los morelenses para la impartición de justicia electoral, y pues saludar también a tu auditorio y felicitar a tu programa Duralex Setlex. Muchas gracias. Tocayo, nada más para despedirnos, estamos a sus órdenes aquí para atender todas las cuestiones de carácter electoral. La verdad es que la participación del Pleno, en mi opinión, pues los resultados que hemos obtenido, llevamos un índice inferior al 5% de controversia de asuntos que nos han sido revocados, y eso refleja el enorme esfuerzo y profesionalismo que las tres ponencias que funcionamos en nuestro tribunal pues le ponemos a estos asuntos tan importantes para la vida democrática de Morelos. Doctor, agradecer la oportunidad de residir aquí en el Tribunal de los Morelenses, hoy los tribunales electorales, como el caso de Morelos, estamos mutando a ser tribunales de procesos democráticos. Hoy la democracia no debe partir solo de la instancia de los partidos políticos. Es el ciudadano el eje motor y fundamental del sistema democrático, y avisoramos que así será en este proceso electoral 2018, donde la ciudadanía tendrá la oportunidad de poder participar y el Tribunal Electoral en la calificación de sus procesos democráticos. Perfecto, señor magistrados, infinitamente agradecido. Gracias. Pero principalmente con ustedes, gentil público, hasta el próximo en la serie, espero que lo hayan disfrutado. Me comprometo a hacer más programas de este corte. Gracias a Ocra, que nos permite llegar a sus hogares. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Hasta el próximo en la serie y muy buenas noches. Presentó Hasta la próxima.